este equipo y mm, vamos a ver mm, cómo lo hago para Facebook. Ya no me acuerdo. Se está Ahí pusiste uniendo. recording in progress, ¿eh? Eso se está grabando, pero lo quería mandar directo, que se vea directamente en Facebook. Ah, Mm, Bueno, bueno, después lo grabo y lo subo. Bueno, hola, buenas tardes, María Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos con el doctor Martín Zaslaski, que es el jefe. Hola, buenas tardes, Magalí. Es el jefe del área de trasplante de médula ósea del CETRAMOR, que es bueno, es el un Centro de centro Trasplante de de Médula trasplante Ósea Rosario, significa. de Rosario. El doctor Zaslaski hace Sí. años que colabora nuestro, es un hematólogo súper reconocido. Tenemos un montón de pacientes que se han atendido con él, que ya me han escrito y están esperando esta charla, muy interesados sobre trasplante de médula. Así que, bueno, te dejo a vos para que Bueno, puedas hablar. bueno, Aide, muchas gracias por la invitación. Hacía ya 2 o 3 años que no participaba, así que bueno, estoy encantado de volver a participar. Bueno, yo como me presento Aide, soy el doctor Martín Zaslaski, soy hematólogo y actualmente uno de mis trabajos es desempeñarme como jefe de la unidad de trasplante de médula ósea del CETRAMOR, que es el Centro de Médula Ósea de Rosario. Y hoy el tema que eh, vamos a hablar un poco y vamos a desarrollar un poco también, es el trasplante de médula en el linfoma de Hodgkin. Y previamente para eso vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, primero hay que tener en claro que no todos los pacientes, digamos, todos los pacientes con diagnóstico de linfoma de Hodgkin van a requerir un trasplante de médula. A ver si me sale. Bueno, la respuesta es no. No, básicamente no, porque vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a entender por qué no todos los pacientes que tengan un diagnóstico de linfoma de Hodgkin van a requerir un trasplante de médula. Bueno, el linfoma de Hodgkin, un poco para hacer una introducción, es una neoplasia linfoide B frecuente que básicamente se va a presentar en forma bimodal en dos picos de incidencia, uno que es primordial o mayoritario, que se ocurre en adolescentes y adultos jóvenes, y ocurre entre los 15 y los 30 años, y otro pico un poco más alejado y de menor intensidad, que ocurre en los pacientes mayores de 55 años. Bueno, debido a los avances continuos, si bien hay nuevos fármacos que se han incorporado al arsenal terapéutico, pero en los últimos 20 años hemos podido lograr una mejor estratificación del riesgo y poder realizar tratamientos adaptados a este riesgo, logrando tasas de supervivencia que han ido mejorando, volviendo la enfermedad potencialmente curable en un alto porcentaje de los casos, llegando a ser un 90% de curaciones en estadios, como vamos a ver posteriormente, lo que se llaman estadios iniciales, que son estadios localizados, y 70% de los pacientes que tengan estadios más avanzados, ¿no es cierto? Por lo general, el linfoma de Hodgkin se va a dividir en dos tipos histológicos principales. Uno es el linfoma de Hodgkin clásico, que es el más común de todos, y otro es el linfoma de Hodgkin predominio linfocito nodular. Dentro del primero, digamos, hay una célula característica que es escasa dentro del linfoma, que se llama célula de Reed-Steinberg, que es la célula patognomónica de esta enfermedad. Y en el segundo, o sea, en el linfoma predominio linfocito nodular, también existe una célula que es la célula LIH o en popcorn se llama. Como les venía diciendo, perdón un minutito, corro por acá. Bueno, les venía diciendo, tenemos diferentes tipos histológicos y el linfoma de Hodgkin clásico es la forma más común y característica, y es el 95% o más de los linfomas de Hodgkin, y se subdivide en diferentes entidades.
La más común dentro de los linfomas de Hodgkin clásico es la esclerosis nodular, seguida por la celular mixta, y la depresión linfocitaria y el linfoma rico en linfocitos T. Eso son las variantes de la forma clásica del linfoma de Hodgkin. Y después está la forma no clásica, que es el predominio linfonodular, que es menos del 5% de los pacientes con linfoma de Hodgkin. No sé si, ahí está, voy a manejar esto de acá. Bien, como les hablé al principio, es muy importante realizar la estadificación y el riesgo de la enfermedad. Para realizar la estadificación, usamos una clasificación que ya tiene unos cuantos años, que se llama Ann Arbor, que es una ciudad de Estados Unidos, donde se realizó una reunión y se determinó este grupo de estadificación. Y vamos a decir que los pacientes que tienen un estadio 1, o sea, un estadio localizado, como se ve en esta figura, son aquellos que tienen un único grupo ganglionar afectado. Cuando decimos que el paciente, este grupo ganglionar puede estar por arriba o por debajo del diafragma. Es mucho más común que esté por arriba del diafragma. Cuando decimos que los pacientes tienen un estadio 2, decimos que tiene múltiples ganglios del mismo lado del diafragma. Como vemos en esta figura, hay ganglios a nivel cervical, ganglios axilares y ganglios dentro del tórax o en el sector que se denomina anatómicamente mediastino. Cuando decimos un estadio 3, el paciente tiene ganglios tanto por arriba como por debajo del diafragma. Como se ve en esta figura, hay ganglios a nivel cervical, puede estar el vaso aumentado de tamaño, que se considera un órgano linfoide, tiene ganglios en el abdomen, en la ingle y en la axila. Esto es un estadio 3. Y ya cuando hablamos de un estadio 4, es porque hay múltiples sitios extraganglionares, como pueden ser el hígado, la médula ósea, el hueso, eh, y enfermedad extraganglionar. A su vez, a estos estadios, según las características que tenga la enfermedad, vamos a nombrarlos con una letra accesoria. Si le ponemos la letra X es porque hay una masa de gran tamaño, un conglomerado ganglionar de gran tamaño, que suele ser mayor de 10 centímetros, la cual nosotros llamamos masa bulky. Si le ponemos la letra E, es que en el estadio, tanto sea un estadio 2 o un estadio 3, hay un compromiso extranodal, o sea, fuera de los ganglios linfáticos. Y después hay un complejo de síntomas que se llaman síntomas B, que pueden estar o no estar presentes. Y estos síntomas B, que son muy característicos de la enfermedad, son principalmente la pérdida de peso y la sudoración nocturna profusa, o sea, la sudoración que hace que uno moje la remera y tenga que cambiarla en la noche, o que inclusive moje la almohada o la sábana y tenga que cambiarla cuando es excesiva. Y esto hace que se clasifiquen o sea, puede ser un estadio 2 X, B, por ejemplo, quiere decir que tiene ganglios de un lado del diafragma, más de una región ganglionar afectada, tiene uno de los ganglios es mayor de 10 centímetros y tiene presencia de síntomas B. A esto, además, para certificar el riesgo de la enfermedad y poder determinar el tratamiento adecuado para cada paciente en la circunstancia que se encuentre, tenemos para agregarle cuáles son los factores de riesgo desfavorables para los estadios iniciales y cuáles son los factores de riesgo desfavorables para la enfermedad avanzada. Dentro de los factores de riesgo desfavorables para la enfermedad, para los estadios iniciales, tenemos la edad, que puede ser mayor de 50 años, la eritrosedimentación globular aumentada, la presencia o ausencia de los síntomas B, que haya más de 3 regiones ganglionares afectadas en un estadio 1 o 2, la presencia de una masa bulky, o sea, que haya un gran tumor que mide más de 10 o 7, de 7,5 para algunos o de 10 centímetros de diámetro para otros, y la presencia de enfermedad extraganglionar. Todo esto divide, la presencia de estos factores va a dividir a los pacientes en los pacientes que tienen un estadio inicial sin factores de riesgo desfavorables o aquellos que tengan un estadio inicial con factores de riesgo desfavorables. Y ya para los pacientes con enfermedad avanzada tenemos un índice pronóstico internacional donde evalúa la albúmina, que es una proteína de la sangre, la mayor proteína de la sangre, la anemia, la presencia de glóbulos rojos bajos, que los glóbulos blancos estén elevados por encima de un número que es 15.000,
que un tipo de glóbulos rojos, perdón, de glóbulos blancos, que se llaman linfocitos, estén bajos o ausentes, que haya un estadio avanzado de la enfermedad, que el paciente sea de sexo masculino es un factor adverso y la edad mayor de 45 años. Estos son grupos internacionales que utilizan estos factores de riesgo para estratificar a sus pacientes. En consecuencia de eso, vamos a definir cuál es el tratamiento que vamos a hacer, y el tratamiento que usamos en primera línea, más habitualmente en Argentina, principalmente es un régimen que se llama ABVD. Y este régimen va a combinar 4 drogas: una es la doxorubicina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina. Por lo general, este régimen es bien tolerado, se va a administrar en cada ciclo de 29-30 días, al día 1 y al día 15, y esas 2 aplicaciones corresponden a un ciclo de tratamiento, y la cantidad de ciclos que vamos a realizar de esta aplicación va a depender de lo que venimos hablando, tanto del estadio como de los factores de riesgo que tenga la enfermedad. Eh, un poco en los estadios iniciales, donde, como veníamos diciendo, tenemos un muy alto porcentaje de curación con el tratamiento inicial y no va a ser necesario, salvo en raras ocasiones, llegar a un trasplante. El objetivo de este tratamiento va a ser disminuir la toxicidad del tratamiento que hagamos, o sea, tratar de obtener el mayor beneficio del tratamiento, produciendo el menor daño en el paciente. Entonces, un poco, digamos, vamos a tener que utilizar un método diagnóstico para poder estratificar a los pacientes según la respuesta que tengan, que es la tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Entonces, diferentes grupos van a tratar de o sea, se va a tratar de sacar la radioterapia del tratamiento para disminuir la toxicidad posterior a largo plazo. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo, que es el grupo alemán, que va a utilizar 4 aplicaciones, 2 meses de tratamiento de ABVD, y le va a sumar muy bajas dosis de radioterapia en el lugar donde estaban los ganglios. Después tenemos otro estudio que evalúa, por ejemplo, la aplicación de vuelta de 2 ciclos de ABVD, si el PET que se hace después de esta aplicación de esos 2 meses da un score que es negativo, que es el Duvilo 1-2, puede repetir 2 ciclos más de ABVD y no hacer radioterapia, y otra rama hizo un ciclo más de ABVD más radioterapia. Y, digamos, en este caso, eh, se demostró que, digamos, que los pacientes que hacían menos, o sea, que sacaban la radioterapia, tenían un porcentaje un poquito más alto de recaída de la enfermedad que los pacientes que hacían radioterapia, pero, digamos, a su vez, al suspender la radioterapia, tenían menos posibilidad de complicaciones posteriores. Y después está el esquema también del grupo argentino, que hace ABVD por 3, y si el PET es negativo, suspende el tratamiento. Eso todo en estadio inicial, sin factores de riesgo. En los pacientes que tienen también estadios iniciales con factores de riesgo, ya cambia un poco la situación, y en general vamos a ver que tenemos que hacer un poco más de quimioterapia y en algunos casos agregarle radioterapia. Podemos hacer un ciclo de ABVD completo, de 6 ciclos, o sea, 12 aplicaciones, 6 meses de tratamiento, pero también cuando aparece el PET, para poder determinar la, la conducta según la respuesta que tengamos al tratamiento, vamos a empezar a ver que se empiezan a cortar los tratamientos o a suspender drogas con el objetivo de disminuir la toxicidad del tratamiento. Por ejemplo, el estudio RAT, este estudio hace solamente 2 ciclos de ABVD, evalúa en los pacientes que tienen factores de riesgo, que el PET es negativo después del segundo ciclo, y eliminan uno de los medicamentos de la ABVD, que es la bleomicina, que tiene posibilidad de producir toxicidad pulmonar a largo plazo. Y, por ejemplo, otro ejemplo es el grupo argentino, el GATLA,
que está comandado por la doctora Astrid Pawlowski y que hace ABBD por 3 y si el PET es negativo, suspende el tratamiento directamente. Todo esto nos permite decir que si un PET es negativo, es un factor de pronóstico de muy buen pronóstico y que se podemos acortar los tratamientos. Ya en los estadios avanzados vamos a modificar un poco algunas situaciones, los tratamientos van a ser más intensos, ya aparecen nuevos fármacos como el brentuximab que se pueden agregar en algún tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, que son menores de 60 años y que suelen tener eh, compromisos fuera de los ganglios, ¿no es cierto? Eso demostró como una novedad en este tratamiento tener una mejor probabilidad de sobrevida. ¿Qué pasa si cuando vamos a hacer este estudio, el PET interino que se llama, cuando estamos haciendo el tratamiento, en la mitad del tratamiento, el PET nos da positivo? O sea, no tuvimos un buen resultado del tratamiento y tenemos que definir cómo seguir. Bueno, las opciones que tenemos es cambiar a una segunda línea de tratamiento, como podrían ser los esquemas de rescate, o escalar a otro tratamiento que se usa en linfoma de Hodgkin también, eh, que es el BIECOP, que es un tratamiento bastante que no usamos mucho de primera línea en general, porque es un poco más tóxico y tiene mayor toxicidad que la BBD, y el GATLA, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que realizaba 3 ciclos y suspendía, lo que hace es hacer 3 ciclos más de ABVD si el PET le da interino, el PET interino le da positivo y posteriormente eh, hace radioterapia sobre las zonas que quedaron con captación o que están activas donde se sospecha que puede haber linfoma. El problema es si el PET nos da un Duvil de 5, tenemos que considerar que hubo refractariedad al tratamiento, o sea que el tratamiento no fue efectivo y hay que buscar ahí una alternativa ya a un tratamiento de rescate más intenso y ya pensar a lo mejor en un trasplante autólogo de médula ósea. Bueno, como dijimos al principio, muchos pacientes se curan, pero un porcentaje de pacientes, entre un 5 y un 10% de los pacientes van a ser refractarios al tratamiento inicial y un 10 a un 30% van a lograr una remisión completa y posteriormente van a recaer. Los factores, digamos, el tratamiento de los pacientes que recaen consiste en realizar básicamente una quimioterapia de rescate, de la cual hay múltiples factores, múltiples esquemas de tratamiento que no vamos a nombrar porque tenemos algunos tradicionales con quimioterapia, otros sin quimioterapia y otros que combinan los nuevos agentes como el brentuximab o el nivolumab o el pembrolizumab con otros agentes quimioterapias, con otros agentes quimioterápicos. El objetivo de estos tratamientos va a ser lograr un PET negativo y de esta forma poder llegar al trasplante de médula ósea. Los factores que nos van a ser factores de mal pronóstico, la recaída, va a ser que el paciente haya tenido una enfermedad refractaria o avanzada al diagnóstico, que esta recaída se produzca antes de los 12 meses haber logrado, o sea, de haber logrado la remisión completa, o sea, que recaiga dentro del año después de haber logrado la remisión completa y que haya lo que nosotros llamamos un mal estado general, que lo medimos por lo general por un índice que se llama Karnofsky. Podemos decir que hasta con el trasplante autólogo de médula ósea podemos curar hasta un 50, un 60% de los pacientes recaídos y refractarios pueden ser curados con la quimioterapia de rescate seguido por un trasplante de médula ósea, siempre y cuando demuestren que tengan respuesta o quimiosensibilidad al tratamiento. El grupo americano reportó que se pueden alcanzar sobrevidas globales, o sea, pacientes que estén vivos después del trasplante, llegando casi a un 90% a los 3 años. Estos resultados, digamos, fueron reproducidos por múltiples estudios que establecieron al trasplante autólogo como un tratamiento de elección en los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin recaído o refractario. Sin embargo, los pacientes que tengan enfermedad refractaria, primarios, principalmente
van a tener un peor pronóstico con el trasplante autólogo de médula ósea. Y bueno, como les venía diciendo, tenemos nuevos fármacos que pueden usarse como puente previo al trasplante y como mantenimiento después del trasplante, o sea, posterior al trasplante, y que pueden mostrar también buenos resultados en los pacientes con enfermedad recaída y refractaria. Ya hablando del trasplante en sí mismo, vamos a vivir al trasplante en 4 etapas diferentes. Una primera etapa que va a incluir los estudios que debemos hacer pretrasplante, la movilización y recolección, que ahora vamos a ver bien qué es, y la criopreservación. Una segunda etapa que se va a llamar el régimen condicionante, que es básicamente la quimioterapia que se hace antes de administrar las células del trasplante y la infusión celular, que es el trasplante en sí mismo, el periodo posterior a esto, que es el periodo de aplasia, y la recuperación, el alta y el seguimiento luego del trasplante. Por lo general, digamos, para hacer la movilización, eh, hay diferentes técnicas que vamos a describir muy someramente. Una es con quimioterapia. Esto hace que la médula ósea se estimule. Sobre eso le vamos a dar unas vacunas que son para aumentar los glóbulos blancos, que se llaman filgastrin y prexafor, y de esa forma vamos a lograr liberar células que están dentro de la médula ósea al torrente circulatorio y vamos a ir haciendo determinaciones para poder medir cuántas células podemos juntar. Cuando logramos el número de células estipulada para cada paciente, que tenemos que tener, que hay una cantidad mínima de células que tenemos que cosechar para poder posteriormente hacer el trasplante, lo vamos a conectar a una máquina de aféresis, que es un separador celular, que es la figura 2 acá donde está, acá, y la sangre se va a filtrar por esa máquina y va a lograr separar las células que a nosotros nos interesan, que son las células madres, para poder realizar posteriormente el trasplante. Y una vez que tengamos la cantidad suficiente de esas células, vamos a hacer la criopreservación, que es congelar las células de una manera especial y guardarlas a una temperatura muy baja en un ultrafreezer que, digamos, tiene menos 90 grados, evitando que esas células se mueran o se cristalicen y cuando nosotros las vayamos a descongelar, no nos sirvan para el trasplante. O sea, tenemos que lograr hacer que esas células cuando se descongelen tengan la viabilidad para el paso siguiente, ¿no es cierto? El paso siguiente es lo que le comentaba, el régimen condicionante y la infusión de las células. El régimen condicionante es aquel que se administra a los pacientes que se van a someter a un trasplante de médula antes de la infusión de las células. O sea, es una administración de quimioterapia que va a producir un, ¿cómo explicarlo? Radicalmente va a parar la médula ósea y va a matar las células que estén circulando, estas células sean buenas o malas. Va a producir también un grado de inmunosupresión y el otro objetivo que tiene es poder abrir espacio para el ingreso en la médula ósea de las células madres. O sea, vamos a tener el inóculo antes de la infusión de las células guardadas, y a su vez vamos con el régimen condicionante, vamos a abrir espacio dentro de la médula ósea para poder hacer que estas células puedan entrar en sus lugares específicos y desde ahí puedan volver a regenerar el sistema inmunológico, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. La infusión de las células es el día cero del trasplante. Estas células que estaban congeladas se van a descongelar a 37 grados y se van a retransfundir al paciente directamente por un catéter, por lo general un catéter central, una vía central, y estas células van a viajar por el organismo y, como les explicaba, van a ingresar en determinados lugares en la médula ósea donde van a poder de ahí regenerar de vuelta eh, todo el repertorio de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Posterior a esto va a seguir el motivo por el cual los pacientes quedan internados, que es el periodo de aplasia, que es consecuencia de la quimioterapia inicial y de las células que transfundimos que todavía no pudieron germinar para empezar a producir nuevamente los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y vamos a ver todo el cuadro clínico
que rodea, digamos, que hace tan específico al trasplante. Debido a que la médula ósea dejó de funcionar, obviamente vamos a tener requerimiento transfusional y esto preferentemente se transfunden glóbulos rojos y plaquetas, si bien con las nuevas aparatología y máquinas que tenemos para recolectar ha disminuido mucho la necesidad de transfusiones. Actualmente estamos transfundiendo aproximadamente en un trasplante autólogo estándar, estamos transfundiendo 2 unidades de plaquetas y 2 unidades de glóbulos rojos. Otra complicación que aparece muy habitualmente en el periodo de aplasia es la fiebre. Esta fiebre, si bien puede tener múltiples causas, digamos, nosotros como el paciente está sin defensa, debemos siempre cubrir la parte infecciosa, por lo cual se van a tomar cultivos y va a empezar un tratamiento antibiótico de amplio espectro por lo general. Otra característica también de este periodo son los síntomas digestivos, que muchas veces son molestos, como pueden ser la pérdida de apetito, llegando prácticamente en algún periodo a la hiporexia, o sea, a no comer absolutamente nada, y la diarrea, las células del intestino suelen ser muy susceptibles también a la quimioterapia y siguen un camino parecido a las células hematológicas, o sea, se produce una muerte de las células de la luz del intestino y hace que no se absorba absolutamente nada. Entonces, desde ahí se va a producir el cuadro por los líquidos que se liberan al intestino, va a producir un cuadro por lo general de diarrea. Otra característica es la aparición de aftas en la boca, que se llaman mucositis, que también tienen diferentes grados de severidad. Es muy común solamente una inflamación de las encías o de la mucosa yugal, de la mucosa de la lengua, pero en algunos casos, digamos, puede ser que sea más sintomático y llegando a tener úlceras en la boca y a veces hasta dificultando tragar, o sea, la deglución. Y bueno, y otra cosa que también a veces se vuelve muy importante es la caída del cabello. Para algunas mujeres es un tema bastante importante y en algunos casos nosotros 2 veces, me parece, hemos llegado a hacer cascos de hielo para tratar de disminuir la pérdida de la caída del cabello. Aproximadamente eh, entre el día 12, 14, 15 que se hizo la infusión de las células, vamos a empezar a ver que se produce el injerto hematológico. O sea, empezamos a ver que nuevamente la médula ósea empieza a producir glóbulos blancos. A veces esto lo hace súbitamente y a veces lo hace en forma más pausada. Y vamos a determinar el injerto que se produjo, el injerto hematológico, o sea que las células que transfundimos volvieron a hacer funcionar esa médula cuando tengamos 3 días sucesivos con más de 500 glóbulos blancos y 3 días sucesivos con más de 20.000 plaquetas sin requerimiento transfusional. Y finalmente va a llegar el alta sanatorial. ¿En qué momento va a llegar el alta? Bueno, una vez que se haya producido el injerto hematopoyético, el paciente va a estar sin requerimiento transfusional o puede tener algún requerimiento todavía de glóbulos rojos, tiene que estar sin tratamiento antibiótico, alimentándose con pequeñas porciones de alimento, no hace falta que coma demasiado, y tomando líquidos preferentemente. Obviamente que los cuidados luego del alta continúan en el domicilio. Muy probablemente las primeras semanas el paciente esté como, digamos, convaleciente, como estaba en la internación, nada más que en su domicilio. Y posterior a eso, entre 3 y 6 meses después del trasplante, hay que empezar un esquema de vacunación completo, porque nosotros, como les dije, con el tratamiento con el régimen condicionante, producimos una gran destrucción del sistema inmunológico, entonces se pierde la memoria inmunológica que uno ya tenía. También es importante realizar un PET de control a los 3 meses posterior al trasplante y continuar con los controles médicos. Bien, y una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasa si el linfoma de Hodgkin nos vuelve después de un trasplante autólogo? Bueno, en los últimos años se logró un importante avance en la sobrevida de los pacientes que recaen luego de un trasplante autólogo. Los factores que podrían llegar a estar implicados, digamos, implicar que este sea más grave, son
obviamente siempre que la enfermedad vuelva tempranamente, que cuando vuelva haya una masa esta, como yo le explicaba, de gran tamaño, una masa bulky, que haya compromiso fuera de los ganglios, o sea, extraganglionar, y la presencia de síntomas feos. Los tratamientos que se pueden realizar previo al trasplante alogénico también, como dijimos antes, son múltiples y hay combinaciones de diferentes tratamientos. Y hoy disponemos para realizar un trasplante de médula ósea de halogénico donde va a haber involucrado un donante, podemos utilizar tanto un donante relacionado, que es un hermano que es igual al paciente, o también podemos usar un padre, el padre del paciente, la madre o un hermano que comparta, digamos, la mitad de la parte genética del paciente. O también, en última instancia, se podría buscar un donante, digamos, no relacionado en un banco de donantes. Bueno, muchas gracias por su atención. Escucho las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ante todo quiero decirles porque me acabo de dar cuenta que creo que programé mal la reunión. Ah, En vez de 2 horas puse 1 hora. Tengo miedo que se corte. Recién me di cuenta. bueno, yo pensé que había confundido horario. No, 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 no. Tengo miedo que se corte. Pero igual creo que tenemos tiempo. En principio te hago las preguntas que me mandaron por Bueno, Instagram. Una es, sí, después de un tratamiento de quimio, ¿por qué aparecen ganglios nuevos? bueno. Es una pregunta, digamos, que, bueno, que habría que profundizar mucho para responderla, pero los tratamientos tienen un porcentaje, una probabilidad de respuesta, como veníamos viendo, y en los pacientes, digamos, con linfoma de Hodgkin, no sé si me habla específicamente de un linfoma de Hodgkin o de otra enfermedad, Bien. digamos, la posibilidad de que los ganglios reaparezcan se debe principalmente a resistencia a la quimioterapia. Ah, Entonces se pueden aticar inicialmente y después vuelven a reaparecer, ¿no es cierto? Es una situación, como les explicaba, que hay que ver en qué momento reaparecen esos ganglios. No es lo mismo que reaparezcan tempranamente, o sea, o que crezcan nuevamente a pesar de que está haciendo quimioterapia, o que esos ganglios reaparezcan 3 o 4 años después. Tiene una implicancia distinta. bien. Después, ¿cuánto de beneficio y peligroso es el trasplante de médula ósea? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, la verdad es que de, de- de peligroso el trasplante de médula ósea es un procedimiento eh, muy seguro, ¿no es cierto? O sea, es un procedimiento, el trasplante autólogo de médula ósea es un procedimiento muy seguro, de bajo riesgo, porque lo que hablábamos, el periodo de aplasia y todo esto que les conté, es un periodo corto en realidad, que dura aproximadamente entre 7 y 10 días. Eh, y el beneficio, por supuesto que no sé de qué circunstancias estamos hablando, pero si planteamos lo habitual, que es que un paciente hizo un tratamiento con ABVD, suspendió el tratamiento, le reaparecieron los ganglios, hizo un tratamiento de rescate con quimioterapia convencional y logró un PET negativo, digamos, tiene una alta posibilidad de curar su enfermedad y que la enfermedad no le vuelva más. Entonces, la verdad que por eso está estandarizado el trasplante autólogo de médula ósea como como la alternativa válida para tratar pacientes en la recaída de la enfermedad. Perfecto. Después hay uno que no lo entendí bien yo, que es, ¿cuál es el porcentaje de efectividad para un linfoma plasmocitario, plasmocítico? ¿Se puede obviar el trasplante de médula ósea o arriesgar? Bien, me imagino que habla de hacer o no hacer el trasplante Claro, y en este estamos hablando probablemente de un linfoma linfoplasmocítico, que es un linfoma de bajo grado de malignidad, eh, supongo que sí. digamos, que está catalogado como un linfoma indolente. Y sospecho que debe estar hablando de una Dice recaída de la enfermedad. plasmoblástico, escribió. Plasma blástico. Sí, sí, plasmablástico. Bueno, el linfoma plasmablástico es un linfoma difuso de células grandes, ¿tá? Ok, Que por lo general
digamos, tiene algunas connotaciones, una variante del linfoma, que tiene algunas connotaciones y habrá que ver qué circunstancia hay que hacer el Claro, trasplante. En mi ok, experiencia, si estamos hablando de ese linfoma, linfoma plasmablástico, es un linfoma que yo las dos veces que lo vi fueron linfomas que tenían sobre todo localizaciones en la cavidad oral, digamos, tenían manifestaciones, se presentaron como tumores de la cavidad oral y eran pacientes que estaban infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Eh, y las respuestas que vimos fueron buenas en esos casos, al buenísimo. tratamiento con quimioterapia convencional. Ninguno de los dos pacientes en esos casos tuvo necesidad de hacer un trasplante. Y después vos Que viste que en un momento dado hablas de sobrevida más 3 años al paciente, el tema de sobrevida nos causa mucho... nos causa, por eso yo Sí. traté de no poner curvas ni nada por el estilo. No, pero Sí, acá tengo a Magalí Yanes sí, Calderón, conté un sí, poquitito Magalí, lo tuyo, sí. por si hay gente que tiene que ir a trasplante ahora o hace poco que lo hizo. Ella justamente es una paciente trasplantada, contá cuánto hace que te trasplantaste y qué estadio estabas. Hola, buenas noches. Hola Bueno, Magalí. a mí me diagnosticaron linfoma de Hodgkin en septiembre de 2009 y yo en ese momento me encontraba en Estados Unidos, así que de Estados Unidos vine en un cohete acá a la Argentina a tratarme el linfoma y estuve como un año y 2 meses con tratamiento con quimios, con protocolos que no funcionaban, o sea, no funcionaban en mi cuerpo, a eso es lo que voy, con radioterapia y bueno, al final pude tener un PET negativo y ahí se hicieron análisis mis hermanos para ver quién era compatible conmigo y bueno, justo en ese momento era mi hermanito que tenía 11 años tenía alto porcentaje de compatibilidad conmigo, pero bueno, el hematólogo en ese momento dijo, vamos a probar primero con el autotrasplante y bueno, y después vemos si necesitamos a tu hermano o no. Y el 4 de abril de 2011 tuve mi autotrasplante y ahí estuve bien, 22 días internada y desde esa vez yo solo tengo controles con el hematólogo. Así que 13 años de sobrevida 13 tengo. años. Sí, Claro. así Por eso siempre es que bueno contar esos testimonios de pacientes, porque uno lee la sobrevida y nos causa, ¿viste? claro, o sea, Sí, tan, yo también el otro día atendí a una señora que eh, se trasplantó en el 2007 de un Mira, linfoma de Hodgkin también recaído con un trasplante autólogo y sí, o sea, la señora ya bueno, tenía PAMI en ese momento, así que imagínate sí, cuántos años tiene ahora, ¿no es cierto? ¿No? Sí, la realidad es que por ahí uno pone esto, no quiere decir sí, que 90% de los 3 años se corte directamente. exacto, Hasta ahí se hizo el seguimiento de este trabajo y se claro. demostró, digamos, que Sí, el parámetro de evaluación fue ver la sobrevida a los 3 años. Entonces, a los 3 años había 90% de los pacientes que estaban en remisión completa o vivos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Germán Orozco, que fue capitán del seleccionado argentino de hockey, se trasplantó en el 2000, Claudia Bolsome en el 2000, están perfectos también. Así que acá hay una pregunta de Sí. una mamá. Si mi hijo tiene linfoma no Hodgkin de células grandes B, su último PET Mm. dio negativo de 5, ahora le hacen un nuevo esquema para ver si logra remisión y si es así, trasplante. ¿Qué posibilidad de remisión tiene? No, bueno, me parece que no dio negativo, que si le dice que le dio un D5 es lo que yo puse ahí en un momento. Primero, no está hablando del linfoma de Hodgkin, está hablando del No, linfoma no Hodgkin, ¿no? no Hodgkin. Debe ser un difuso de células grandes B que no Sí, tuvo respuesta al tratamiento. sí, ¿Ah? Entonces, bueno, el camino a seguir sí, es buscar algún protocolo de rescate, de los cuales son variados, hay algunos que usan gencitabina, otros con cisplatino, otro con citarabina, digamos, eso lo va a decidir el médico
según las condiciones del paciente y lograr, o sea, el linfoma difuso es un poquito diferente a esto, digamos. Los estudios que se hicieron históricamente piden quimiosensibilidad para poder llegar al trasplante. O sea, si logra una respuesta parcial, tendría indicación de hacer un trasplante igual, y obviamente que si logra PET negativo, la respuesta va a ser mejor, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, solamente con quimiosensibilidad, o sea, demostrando que logra algún tipo de respuesta, puede llegar a un trasplante autólogo convencional, básicamente. Perfecto. ¿Alguien más que está aquí quiere hacer alguna pregunta? Patricio. Patricio. Sí, hola, no Hola, sé si está saliendo bien el audio. Perfecto. perfecto. Ah, bueno, bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla, por la presentación. Excelente, porque si bien yo estoy en este tema hace ya unos años y además yo estuve con mi hijo con este tema bueno, tuvimos que hacer 2 líneas de ABBD, SHAP, después Brentu y después Pembro y después trasplante. Así que me fui Pasaste por todas, haciendo. pasaste. Sí, me he convertido en un experto y además realmente me empecé a interesar en el tema y a aprender, porque realmente me pareció apasionante. Y bueno, y en la presentación que acabas de hacer, me tiraste tips que por ahí no los tenía, así que por eso estoy agradecido. Y yo Bueno, tengo muchas dos gracias. preguntas para Sí. hacerte, pero no quiero abusar de tu No, por generosidad. favor. Y una es, ¿qué utilizan para evaluar rápidamente cuando en un PET tienen captaciones para saber si el origen es inflamatorio o maligno? Si hay algo que les indique si se fijan en PETs anteriores o cómo pueden llegar a tratar de dilucidar esa, más allá de tener que llegar a una biopsia nuevamente, ¿no? Y bueno, y después la otra pregunta tenía que ver con los mantenimientos post-TAMO que están utilizando, porque también ahí veo que hay como una disparidad de criterios. Así que bueno, por ese lado Sí. era. Mira, la primera pregunta es un poco compleja. Existen algunos métodos, que es la captación volumétrica del PET y esas cosas que a veces no se hacen habitualmente, ¿no es cierto? Muchas veces yo en mi práctica cotidiana, digamos, la mayoría de los linfomas de Hodgkin te da tiempo prudencial como para poder reevaluar la enfermedad. Entonces, a veces lo que hacemos, el PET es un estudio, digamos, que tiene un valor pronóstico y que, digamos, habitualmente no lo usamos para seguimiento. En este caso, como vos mencionás, si queda alguna captación que está, pongamos, por arriba de un Dubil 2, pero tenés dudas si es inflamatorio, si puede pasar algo, bueno, mi conducta a veces es volver a repetir el PET en un periodo de tiempo determinado, porque, digamos, no tenemos cierta seguridad en este tipo de patología. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, si tenemos una captación positiva que excede el Dubil, obviamente, si no es un Dubil 5 o un Dubil 4, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Dubil 2, de algo que genera alguna, perdón, 2 3 que te genera alguna duda. Si es un Dubil muy alto, digamos, no habría ninguna duda de que estaría principalmente asociado al linfoma. Entonces, en esos casos volvemos a repetir, yo por lo menos en mi práctica cotidiana, vuelvo a repetir el PET en un periodo determinado de tiempo para ver cómo evolucionó esa adenopatía. Si aumenta la captación, bueno, tengo más indicios para pensar de que hay o sea, que la enfermedad persiste, y si pienso que es refractario, si el sitio es el mismo de antes, bueno, o no sería necesario realizar una nueva biopsia en ese caso. Ahora, si es un sitio nuevo, estaría indicado realizar, o sea, si aparece un ganglio nuevo en esa circunstancia, Biopsiar. estaría indicado biopsiar. Y la segunda pregunta, que también es muy buena con respecto al mantenimiento, muchas veces nos pasa de que, digamos, el trabajo que se llama TERA, que es el que demostró que el mantenimiento del linfoma de Hodgkin tiene utilidad. eh, por lo general los pacientes no hacían brentuximab previo al trasplante. O sea, lo hacían como mantenimiento posterior a verlo, perdón, previo al tratamiento. No habían usado brentuximab previamente, lo usan
después en el mantenimiento y hacen, en este momento 16, creo que son 16 o 18 ciclos de mantenimiento. Em, lo que nos pasa muchas veces es que el paciente que llega al trasplante habiendo usado brentuximab es un paciente de riesgo. Entonces, digamos, un poco en forma empírica, por ya haber tenido, digamos, una enfermedad que, como vos contaste el caso de tu hijo, que hizo quimioterapia, que no respondió, que después usó otro ciclo de tratamiento, y que, bueno, en ese caso, eh, a veces decidimos, por el riesgo del paciente, utilizar el brentuximab, bueno, y a veces conseguimos aprobaciones completas y a veces aprobaciones parciales, porque a veces te dicen, bueno, ya hiciste 3 ciclos antes de brentuximab y ahora son 16, te voy a aprobar 13 más, y te aprueban 13 ciclos de mantenimiento. Y un poco nos tenemos que manejar esas circunstancias, ¿cierto? Ahora, del paciente que usó pembrolizumab y después hacerle mantenimiento con brentuximab, la verdad es que no tengo un dato concreto para decirte de eso. Ok, no, nosotros logramos remisión con Pembro, Con que pembro. fue mágico, sí, el Pembro extraordinario. ¿Hizo trasplante Al autólogo? Brentu no. Sí, hicimos trasplante autólogo. Yo Ajá, estuve ahí en la internación, así que lo he vivido de cerca y sí, sé el minuto a minuto y justamente soy un fiel defensor del trasplante y de los beneficios y de haberlo vivido de cerca, o sea que sé cómo es todo la metodología y siempre no me canso de recomendarle a la gente que está en la duda cuando le indican ustedes un trasplante, insisto en que lo hagan porque realmente es una práctica que ustedes la tienen muy aceitada, muy probada. sí. Viste, bueno, son lugares especiales, tienen características muy determinadas, son habitaciones, digamos, que están preparadas para este tipo de pacientes. El equipo de enfermería está preparado para atender este tipo de pacientes también, y los médicos, digamos, más allá de nosotros los hematólogos, el médico clínico es el trabajo habitual que realiza con pacientes que están inmunocomprometidos, y un poco lo que uno ve, digamos, es el control de los síntomas que se manejan muchísimo mejor en la unidad de trasplante que muchas veces en internaciones habituales, ¿no? Que se controla mucho mejor todo lo que es los síntomas digestivos y todo eso. Sí, sí, nosotros tuvimos una mucositis severa, hubo que estar algunos días Mm, con morfina por los dolores y sí, demás, o sea, esa parte la no conocimos. digo, sí, Pero más allá de esos días que son así más críticos, realmente está todo tan probado, estudiado y tan aceitado que no me canso de sí, recomendarlo y a la gente que está ahí temerosa en la duda, que dicen, no, me lo recomendaron, pero no lo quiero hacer. Les digo, no, háganlo. Si están en un buen centro de trasplante, es altamente beneficioso. claro, exacto. Voy a, Así que bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor, de nada, Patricia. hay un paciente que es de Ecuador, voy a decirlo rápido, Sí, tengo miedo que se me corte. Saludos, soy no, paciente con linfoma de Hodgkin, con 2 recaídas, 3 líneas de tratamiento y finalmente trasplantado hace 2 años. Los trasplantes me aplicaron 16 ciclos de brentuximab, lo que generó post-trasplante. polineuropatía, Sí, claro, inflamatoria. ¿Qué recomienda a sí, fin de mejorar ese efecto adverso? tiempo, Em, Dice, además recibí 5 ciclos de brentuximab previo al trasplante. claro. Hay Bueno, un un poco lo efecto que adverso. comentábamos recién. Sí, la neuropatía es un efecto indeseable bastante malo del rituximab, ¿no es El cierto? brentuximab. Claro, exactamente. Entonces, bueno, sí, sobre todo lo que se puede usar son un tipo de medicamentos para tratar de regenerar y disminuir el dolor, los complejos vitamínicos y la kinesiología, la recuperación motora. Ah, Pero puede ser que no se recupere a tiempo, ¿no? ¿así? O sea, que no, Sí. no es así temporario. A veces desaparece, a veces no. Ah, ah. Sí, pues están llegando, me vinieron bastantes pacientes consultan por Sí, neuropatías, claro, después de sí, brentuximab, que están con esos problemas. sí. Qué macana. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Entonces llegaríamos justo, porque tengo miedo, yo siempre programo para 2 horas, y hoy con Magali cuando vi lo de la charla,
decía de 19 a 20, digo, me quiero morir. Siempre me manda alguna macana, Magali. Bueno, Con pero esto. estuvimos Estuvimos sintácticos por lo menos, ¿no? Repasamos perfecto. todo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? La verdad que magnífica la explicación, Bueno, doctor. gracias, Como gracias. siempre, esto va a estar grabado, va siendo grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube. Y después voy a copiar el link y lo voy a poner en Facebook, porque eso sí no lo pude hacer hoy, no sé por qué. Bueno, No pude entrar en Facebook para que la gente que está en Facebook lo pueda ver. Hay un mensaje más, a ver, que leo. Creo que tengo neuropatía, pero antes de iniciar el tratamiento, me dijo. Así ah, que bueno, claro, puede haber no sé, otros motivos también ahí entonces. puede ser otros motivos también, ¿no? Claro, bueno. Así que bueno, te agradezco un montón. Estás Bueno, siempre ayudándonos a nosotros y espero que el año que viene podamos hacerlo presencial. Nos vamos para Rosario, vamos, ¿eh? perfecto. Bueno, Este, y a todos los demás les agradezco mucho y nos vemos para bueno, el gracias a 15 de ustedes por septiembre. escucharme, ¿eh? No, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. gracias, doctor. Muy, muy amable y siempre es un gusto escucharte. Sí, No es la primera vez que te Gracias, escucho y realmente es muy, sí, sos muy didáctico y muy interesante escucharte. sí, gracias, sí, Patricio. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao, buenas noches.